Queríais collaces amantes de la historia. Güey, volvemos a facer outro viaxe llargo. Vámonos a la Roma republicana alrededor de fai 2000 años, a conocer la historia de la primera muller romana en tener una estatua nel Forum Romano. Cornelia nació alrededor de 1900 a.C. y era filla de Cornelio Escipión el Africano. Esi que venció a Aníbal en les famosísimes guerras púniques. Sí, esi Aníbal que llegó a Roma con elefantes. Cornelia é máis recordada por seu propio legado e por el papel que xugou na vida de los seus fíos, Tiberio e Cayo Graco, que despois convirtiéronse en tribunos de la plebe. E é que, despois de quedar viuda, ditse que Ptolomeo, el rei de Egipto naquel momento, pidió en matrimonio, pero Cornelia rechazólo porque el deber que sentía para la súa ciudad e para los seus fíos lle era máis importante que ser reina o faraona del Egipto. Pero é que Cornelia non destaca solo polos seus fíos ni por ser madre, sino porque lle era el exemplo de matrona romana, un exemplo de gran virtud e sabiduría. E é que lle famosísima la anécdota de cando dixeron que guapes les os olles e ella dixo, señalando para os seus fíos, estos son os mis olles. Cornelia, como lle era muller, foi el perfecto exemplo de matrona romana, deixando unha marca duradera en Roma, promoviendo la idea de que el valor y el poder anicien en la virtud y el servicio al bien común. Y esta es la historia de Cornelia, a la que el pueblo romano, en honor a todo su trabajo, dedicó una estatua en el Foro Romano, siendo la primera mujer romana en obtener este privilegio.